Vamos a dar paso a una interesante entrevista en profundidad, donde vamos a conocer al hombre detrás de la principal autoridad de la Iglesia en Chile. Agenda valórica, libertad de enseñanza, diálogo social, vulnerabilidad, valores universales, respeto. ¿Nos reconocemos en nuestras diferencias? ¿Aceptamos la diversidad de opiniones? ¿Confiamos en el otro? Entrevista: el hombre detrás del cardenal, al cardenal Ricardo Esati. Entrevista: Amaro Gómez Pablos, PERCADE 2014. A cargo de esta conversación está un destacado periodista. Actualmente es presentador y reportero de las noticias de 24 horas en TVN, ampliamente conocido por su labor para CNN en español. Su trabajo ha recibido diversos reconocimientos tanto en Chile como en el extranjero. El último, Telenatura, por el mejor reportaje de medio ambiente, plásticos al doble filo, con el mismo que ganó el premio. También ganó el prestigioso premio Gabriel García Márquez. Dejo con ustedes al periodista Amaro Gómez Pablos. Jorge, muchísimas gracias por esa introducción. Un placer, la verdad, de encontrarse aquí nuevamente con ustedes. Agradezco la invitación de la Araucana. Con anteojos, ya ven, por fatiga de material uno se va poniendo más viejo. Y lo cierto es que nos toca un ciclo esta tarde que es muy interesante. Así es que agradezco que perseveren en lo que ha sido ya, me he enterado, una jornada extraordinaria. Y a continuación vamos a tener un privilegio. Él es un hombre que nos recuerda de lo trascendente y por lo mismo, es la curiosa ironía, a menudo está sumido en la contingencia. ¿Quién es el hombre detrás del cardenal? Es la pregunta. Yo quiero agradecer la presencia con nosotros del Monseñor Ricardo Esati, para quien pido un fuerte aplauso, por acompañarnos esta tarde dentro de lo que siempre es una apretada agenda. Y quiero recordar algo importante también, que no se ha impuesto condición alguna para la conversación de hoy. Es decir, no hay censura. Dicho eso, yo sé que hay prensa, y yo soy uno de ellos, interesado en abordar temáticas como el aborto terapéutico o como la adopción ilegítima, pero este no es el foro para esa instancia. No por ello vamos a dejar de tocar temas que son interesantes, algunos de ellos espinudos, pero la primera pregunta les toca a ustedes. Yo sé que tienen un botón y una pregunta que va a salir ahí en pantalla. Y la interrogante es: ¿el rol de la Iglesia debe ser, 1, conciliador, acorde con los intereses sociales actuales; 2, recto y apegado a sus dogmas; o 3, centrado en los valores universales más allá de las religiones? Y pueden hacer lo que es su propia votación mientras llamo aquí al propio Monseñor. Muchísimas gracias. Tome asiento. Monseñor, nuevamente muchísimas gracias por su compañía, por estar con nosotros. Y claro, esto se titula El hombre detrás del cardenal, con lo cual la primera pregunta de rigor es bastante evidente, porque si usted no hubiese dedicado su vida a la Iglesia, ¿dónde se ve? ¿Qué habría hecho profesionalmente? ¿Qué sería? En primer lugar, un saludo muy cordial a todos y muchas gracias por la invitación. ¿En qué estaría? ¿En qué estaría usted? Habría que preguntarle a él de arriba, porque mi ser humano, mi ser vocacional, mi misión
es la de ser sacerdote. Sacerdote enamorado por la figura de un sacerdote que en los comienzos de la Revolución Industrial descubrió que la persona humana, especialmente la persona de los jóvenes, era lo fundamental para una nueva sociedad. Y en la periferia de la ciudad de Turín de la época, él se dedicó a promover humanamente y cristianamente a los jóvenes que emigraban desde el campo a la ciudad para prepararlos para la vida. El primer contrato que existe en Italia entre una empresa de trabajadores y un joven es un contrato firmado también por ese joven, por ese dador de trabajo y como garantía este sacerdote. San Juan Bosco, un gran educador de la juventud que no solamente inspiró una obra gigantesca en favor del crecimiento humano de la persona, en orden a llevar a toda persona, especialmente de los más pobres y de los más abandonados, a la estatura alta de Jesucristo. Y para ello ha tenido una fantasía extraordinaria, una dedicación extraordinaria al tema de la educación, de la formación de los jóvenes trabajadores, y su comunidad se extendió por el mundo. El año 1887 llegaron a Chile algunos de sus hijos, los mejores. Efectivamente, si usted o ustedes tienen ocasión de visitar Punta Arenas, podrán ver lo que significa en el Museo Etnológico de la ciudad la labor realizada por esos hombres. Si visitan algunos lagos, algunos glaciales del sur, encontrarán que muchos de ellos tienen nombre puesto por De Agostini, por Fagnano y por toda esa categoría de hombres grandes que han hecho de la región de Magallanes el centro de su actividad misionera y de su promoción humana. La República Independiente de Magallanes, como dirían algunos. Pero permítame otra pregunta de alcance personal. Como ya sabemos que no es un tema de dogma, como ha dicho bien el Papa, quiero que se sincere conmigo. ¿A usted le habría gustado conformar una familia? Por supuesto, ¿por qué no? Si la familia es el regalo más grande que hemos recibido. Yo nací en el seno de una familia de lo que podríamos llamar hoy día una pequeña empresa, una pyme, pero una pyme de la época de la posguerra. Y si usted me pregunta cuál es el don más grande que yo he recibido en mi vida después de la fe, es sin duda alguna el don de la familia. Una familia de trabajadores, una familia honesta, una familia donde yo aprendí que el pobre que golpeaba la puerta era Cristo y que no había que atenderlo en la puerta, había que hacerlo entrar. Que ingresara. Y que participara. Muchas veces llegaban a la hora de almuerzo o de otro, que participara. Pero ayúdeme con ello. Entonces usted visualiza, por ejemplo, el día de mañana también perfectamente que otros puedan, con vocación religiosa, ser a su vez padres de familia en el seno de la Iglesia Católica. Pero eso ya existe. Ya existe. En varias geografías de la Iglesia Católica, especialmente en la Iglesia Católica de Oriente, existe. Yo trabajé en la Congregación por la Vida Consagrada antes de ser obispo en el Vaticano, y cuando cayó el muro, las cortinas de hierro, y cuando pudimos encontrarnos nuevamente con los cristianos, los miembros de la Iglesia de esa realidad, había sacerdotes, lo hay todavía ahora, que han escogido ser sacerdotes a partir también de su vocación matrimonial. El caso mío personal es diferente porque yo soy religioso y por consiguiente la vocación que yo he descubierto era que quería consagrarme a Dios totalmente y por eso abracé los votos de pobreza. Pero el día de obediencia. mañana, el día de mañana eso sería conciliable. No, espérese.
Para la vida de religioso, no, porque el religioso se distingue justamente del clérigo secular, porque está llamado justamente a ser testigo de Jesús obediente, pobre y casto. El ministerio sacerdotal no está ligado a eso. El hecho que yo sea religioso y sacerdote, bueno, es una realidad, pero hay muchos sacerdotes que no son religiosos. El tema del celibato no es un dogma. Eso la Iglesia lo ha dicho siempre. No es una novedad que el Papa haya comunicado volviendo de Israel, del viaje a Israel y a la Tierra Santa y a los pueblos árabes que están al lado. Eso es una... Y que el día de mañana haya, perfecto. Puede ser. Yo le puedo contar, por ejemplo, que en la Arquidiócesis de Santiago hay en este momento 2 sacerdotes que fueron casados, que fueron diáconos permanentes y que finalmente al quedar viudos optaron por la ordenación sacerdotal y son párrocos de la ciudad de Santiago. Mucha gente de empresa también hay aquí convocada en el día de hoy. La Iglesia no es una empresa en sí porque evidentemente no persigue un fin económico, pero lo que sí provee es un sinfín, una infinidad de servicios a muchos demandantes, que somos en definitiva todos nosotros en la sociedad. Tiene una organización que es bastante compleja, dispone de una estructura, dispone a su vez también de un banco para financiarse y también de una conducción. Mi pregunta siendo, usted como cabeza de la Iglesia, ¿qué tiene en común con un empresario? A ver, en primer lugar, una distinción. Yo no soy jefe de la Iglesia, soy presidente de la Conferencia Episcopal y la Conferencia Episcopal tiene solamente una finalidad de coordinación, de diálogo, de comunión. Cada obispo en su diócesis es el representante de Jesucristo para esa diócesis. Luego, cuando dicen, mira, el cardenal es el jefe de la Iglesia chilena, no le crean, no es así. Yo soy responsable de la Iglesia de Santiago, de la Arquidiócesis de Santiago. Yo entiendo que acote la responsabilidad, pero no me va a dar la pregunta. No, le voy a darla. Porque con anterioridad también fui jefe de la Iglesia de Valdivia. ¿Qué tiene en común entonces? Y jefe de la Iglesia de Concepción. ¿Qué tenemos en común con una empresa? Con una empresa. Por supuesto que es una empresa. Pero cuando yo defino a una cosa, lo defino por su esencia y por su diferencia específica. Entonces, si uno quisiera mirar la Iglesia en el ámbito de la organización, sin duda es una empresa y tiene que ser una empresa muy eficiente, porque sus objetivos lo tiene que lograr con altura, lo tiene que lograr éticamente bien, lo tiene que lograr en comunión con toda la gente que trabaja en ella. Y por consiguiente, desde esa perspectiva, podríamos decir que sociológicamente algo podría tener también de eso. Pero la Iglesia no es eso. La Iglesia, ¿qué cosa es entonces? Es un signo. ¿Y un signo de quién? Es un signo de Jesucristo. Jesucristo que ha sido enviado por Dios para reconciliar a la humanidad, para reunir a la comunidad en la comunión, ¿no es cierto? Con su ascensión al cielo le han otorgado a una comunidad, no a una persona, a una comunidad la tarea de seguir esa misión. La Iglesia tiene por consiguiente una misión eminentemente sobrenatural. Para ejercer esa misión sobrenatural, lo hace también a través de estructuras visibles. Somos una sociedad. Lo hace con medios y entre ellos también con medio económico, porque para realizar una tarea, por ejemplo... O sea, la Iglesia, a fin de cuentas, es orientadora no solamente de la comunidad, sino también es orientadora frente a las empresas, en particular los empresarios. Con lo cual, eso me invita a la siguiente pregunta. ¿Todo aquel que trabaje en la Iglesia, no siendo voluntario, siendo un empleado, recibe un sueldo ético? Por supuesto. ¿Y cuál sería ese sueldo ético? Yo le puedo responder por Santiago. En Santiago no hay ningún obrero que perciba menos de 300.000 pesos en el trabajo de la arquidiócesis. Muy bien.
¿Cree usted en el... Y me permite, Sí, sí, por supuesto. Y eso es posible, ¿por qué? Porque miles y miles de miembros de la Iglesia, mes a mes, colabora con el 1% con su Iglesia. Porque saben efectivamente que para poder realizar la misión de la Iglesia son indispensables también los medios económicos. Bueno, eso me invita justamente a esa otra pregunta, porque sabemos que usted está a favor de la reforma tributaria. Acaba de mencionar el 1%. ¿Por qué la Iglesia pide un 1% lineal a sus feligreses? Cuando en la reforma tributaria de lo que estamos hablando es que de cada cual según sus capacidades, es decir, el que más tiene, más debe dar, y sin embargo el criterio ejercido por la Iglesia es un 1% lineal. No, es un 1% de lo que la persona recibe. Por consiguiente, no es un 1% que sea, quién sabe, una cifra igual para todos. No, si yo recibo 100, estoy llamado a dar el 1 de ese 100. Si yo recibo 10.000, estoy llamado a dar el 1% de ese 10.000. Pero la por reforma... consiguiente, es totalmente proporcional a la posibilidad real de las personas. Y fíjese que eso es un principio muy interesante, no solamente para lo que es el sustentamiento de la Iglesia. Yo fui rector de colegio durante 6 años en Concepción, durante los últimos años de la Unidad Popular y los primeros años del gobierno militar. Hay una cosa que siempre me ha confundido y me estoy saliendo un poco del alcance de mis preguntas. ¿Por qué es un 1% cuando se llama diezmo, que sugiere 10? Bueno, semántica, pero... Sí, no, el asunto, la palabra el diezmo es solamente para decir que es un aporte que es libre, que es voluntario, que brota del corazón y no de una obligación material. Dígame una cosa, a su juicio, ¿es moral ser rico? Porque rico es, en estricto rigor, si estamos hablando de ello, quien acumula riqueza y no quien la está repartiendo. ¿Es moral ser rico? Por supuesto, por supuesto. Ahora, la persona que es rica tiene que sentir que su vocación humana, es una vocación de solidaridad. Y en la doctrina de la Iglesia, en la doctrina bíblica, incluso anterior al Evangelio, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento, el concepto de propiedad privada, que siempre se ha acentuado como un derecho, nunca se ha desligado de lo que significa el compromiso, no digo simplemente de buena gente, sino el compromiso moral de participar con otros que no tienen de esa riqueza. La riqueza personal tiene siempre una hipoteca social, porque Dios creó al mundo y lo que hay en el mundo para todos. O sea, dar en razón de los privilegios también que se van obteniendo. En cuanto a la inequidad, que es uno de los temas que vamos a estar abordando en los foros que vienen, hoy, por ejemplo, Monseñor, se está empezando a barajar distintos números. Entre el que más gana en una empresa y el que menos gana, ¿cuál debiera ser la diferencia? Ustedes han planteado el sueldo ético, pero ¿cuál debiera ser la diferencia? Porque efectivamente se está empezando a tabular 10, 15, 20 veces más, ¿cuál debiera ser? Yo voy a darle algunos principios para eso, porque no soy técnico para establecer el número, la cifra. Pero un sueldo ético tiene que alcanzar para el desarrollo integral de la persona, tiene que alcanzar para el desarrollo integral de la propia familia, tiene que alcanzar para el desarrollo integral de lo que es la autonomía que esa familia está llamada también a vivir, dando origen a toda una iniciativa también y por consiguiente a una capacidad de emprendimiento que le permita a la persona no ser espectador de cualquier tipo de beneficio social que venga. Personalmente, si usted... Eso es en cuanto al sueldo ético, pero yo me refería a la brecha en típicamente cualquier empresa entre el que más gana y el que menos. Esta mañana, en una reunión que tuve, ¿no es cierto?, me dieron algunos datos
sea de Chile como de América Latina con respecto a lo que es esta brecha. Sí. Y de verdad tengo que decir lo que ya hemos dicho hace 3 años atrás los obispos, que es escandalosa la brecha. Es escandalosa. Y creo que eso no ayuda a que una sociedad sea de verdad una sociedad que se construya con igual oportunidades y que sea una sociedad que se respete por lo que es la persona y no por lo que gana o tiene la persona. Yo creo que en ese sentido todos tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco, teniendo en consideración, por supuesto, las realidades concretas. ¿Cree usted en el capitalismo? A ver, ¿el capitalismo a seca? No. Porque el capitalismo a seca pone en primer lugar el capital. Y el primer lugar lo ocupa siempre la persona humana. ¿Cree usted en el socialismo? En algunos aspectos sí y en algunos aspectos no. Porque si usted entiende por socialismo el hecho que los hombres estamos llamados a vivir en solidaridad, compartiendo, por supuesto que tengo y eso la Iglesia lo proclama con mucha fuerza, la doctrina social de la Iglesia proclama con mucha fuerza que, vuelvo a insistir, los bienes tienen una hipoteca social y el primer destino de los bienes es el bien común de todos. Y por consiguiente, ahí viene todo lo que significa apoyar, por supuesto, la creatividad de quienes invierten y de quienes tienen la inteligencia para hacerlo, y eso merece sin duda alguna el reconocimiento justo. Y al mismo tiempo el recordarnos constantemente que la vida de la persona humana se realiza sobre todo en la dimensión de la relación. La relación. Yo, digamos, visito y acompaño pastoralmente zonas de Santiago que son muy diferentes entre sí. En este momento estoy en esta zona de Santiago. O sea, la brecha la convive permanentemente. Ahora, yo quería hacerle el siguiente alcance. Dios es infalible, la Iglesia no lo es. Usted es un hombre autocrítico. ¿En qué momento, si alguno, ha llegado usted a cuestionar ya no su fe, sino su apego a la Iglesia? ¿Ha habido algún momento? Mire, mi fe y mi Iglesia son una sola realidad. Bien. Yo soy cristiano en la Iglesia. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué cree usted que la Iglesia católica, por ejemplo, haciendo también una autocrítica, ha perdido terreno a la Iglesia evangélica? ¿Qué tiene la Iglesia evangélica que ha apelado allí donde la Iglesia católica no ha llegado? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay aspectos que son verdaderos y hay aspectos que no son tan verdaderos. Si yo analizo la última estadística que se ha publicado hace un mes atrás, la Iglesia Católica en estos últimos 2 años, ha crecido de 2 puntos. En Chile, ha crecido de 2 puntos. Entonces, claro, hay toda una imagen, no, que la Iglesia ha perdido. Estos son 2 puntos porcentuales, me está hablando. Son 2 puntos, ¿no es cierto? En la encuesta antes, pero son 2 puntos más. Pero, sin duda alguna, tanto la Iglesia Católica como las iglesias evangélicas, la semana pasada yo tuve un encuentro muy interesante con ellos, vivimos la misma realidad sociológica. ¿Qué tienen ellos que la Iglesia Católica...? Estoy contestando, sí. Perdone. Discúlpeme. No, perdóneme a mí. Impetuosidad periodística, digámoslo así. Está muy bien. A lo Está mejor bien. yo tengo... Pasa que uno acostumbra que está en televisión y entonces uno va rápido. Y a lo mejor yo tengo una otra profesional, así que también discúlpenme. Tanto la fe en general, ¿no es cierto?, las religiones en general, no estamos fuera de la historia. Y estamos viviendo en este momento, ¿no es cierto?, en este tiempo, ni siquiera algunos cambios. Estamos viviendo un cambio de época. Y por consiguiente el cambio es tan vertiginoso que la sociedad todavía no ha tenido el tiempo suficiente como para meditar de verdad los cambios que
le aprovechan o los cambios que en último lugar le hacen daño. Por ejemplo, hemos crecido en el ámbito económico y sin embargo la percepción de felicidad de la gente ha crecido en ese nivel. No se percibe. No se percibe. Entonces, es el cambio cultural, ¿no es cierto?, que es tan gigantesco que toca todas las realidades humanas, también la realidad de fe. Y es por eso que los obispos de América Latina, reunidos en Aparecida, hemos reflexionado sobre lo que significa ser cristiano hoy día en América Latina, y con la presencia en ese momento del cardenal Bergoglio, la conferencia de obispos ha elaborado un documento que se llama justamente el documento de Aparecida, que enfoca los problemas, analiza los problemas e invita a buscar caminos, no para imponer, porque a nosotros no nos interesa proselitismo. Nos interesa que la persona, que cada persona pueda tener la posibilidad de descubrir la riqueza inmensa que significa la fe. Si usted tuviese que hacer un ejercicio autobiográfico respecto a lo que ha sido su legado, ¿cuál es finalmente su mayor satisfacción personal, su gran logro? Es difícil hacer un balance, porque incluso no son los logros lo que yo busco. Recuerdo haber tenido una participación con un grupo de psiquiatras hace unos 6, 7 años atrás, que tuvimos la ocasión de estudiar el fenómeno de la depresión. Y uno de los problemas que gatilla la depresión es la búsqueda del éxito. Mucha gente... A diferencia de la realización. Es diferente de la realización. Correcto. La búsqueda del éxito. Es la búsqueda del éxito que lleva... Y yo no quiero ser una persona deprimida, busco ser un sacerdote optimista. Creo que los tiempos que estamos viviendo no son los más difíciles. Ha habido tiempos más difíciles, hay tiempos difíciles y habrá tiempos más difíciles. Y en este caso siempre me he quedado con una expresión de San Agustín, que decía, mira, la gente de mi tiempo, siglo IV, V, la gente de mi tiempo se queja y dice, los tiempos pasados eran buenos. Pero si hubieran vivido en los tiempos pasados, se habrían quejado de esos tiempos pasados. ¿Sabe lo que decía Woody Allen al respecto? Sí. Él bromeaba y la frase creo que era de Woody Allen, decía, todo tiempo pasado es mejor, con lo cual, Sí. ¿verdad?, la nostalgia solía ser mejor. Muy bien. El Papa acaba de emprender un viaje histórico y un viaje particularmente valiente hacia el Medio Oriente para lidiar con un conflicto que es histórico. Aquí nosotros también tenemos un conflicto que es histórico con el pueblo mapuche. ¿Qué pasos concretos puede dar la Iglesia para la resolución de este problema? A ver, yo quiero partir de mi experiencia, pequeña, pobre, pero quiero partir de mi experiencia. Recién nombrado obispo de Valdivia, a mí me tocó recibir la tarea de una empresa forestal que devolvía a orilla del mar el terreno a una comunidad mapuche, con una condición, que ese terreno permaneciera como propiedad de la comunidad mapuche entera. No le cuento la dificultad que encontré en eso, porque por supuesto eran pocas familias, unas 20 familias, pero en estas 20 familias había gente joven, había ancianos, había gente que lo único que aspiraba era que ese terreno fuera subdividido para tener su terreno. Había otros que pensaban que no, que tenía que permanecer comunitario. Había gente que quería algunos adelantos de tipo, por ejemplo, de vivienda. Y con la Universidad Austral de Valdivia se hicieron una cantidad de proyectos para mejorar. Había algunos que querían tener algo de agua caliente,
y había algunos ancianos que me dijeron, yo he vivido toda mi vida aquí, me he bañado en el mar toda la vida, ¿Qué y no hacer? necesito de agua caliente. ¿Qué hacer? Gracias a Dios a mí me cambiaron de diócesis. Pero les puedo decir que se llegó a una buena solución encaminada y razonada con la comunidad de mapuche. No le puedo decir cuántas horas empleé en esos diálogos. Pero alabo su franqueza. Ahora, a mí me gustaría preguntarle también, porque ha sido muy comentada la visita ahora en tiempos recientes del intendente de la Araucanía a Celestino Córdoba, que se encuentra en la cárcel. A su juicio, ¿es oportuno que la autoridad dialogue precisamente con quienes hacen uso y apología de la violencia? El contraargumento siendo que tratan de entender esa otra perspectiva. Mi pregunta es, ¿habría usted hecho lo mismo? ¿Lo haría? A ver, yo hice una cosa muy interesante, y aquí disculpe que vuelva a la experiencia, porque aquí se trata de experiencia, aunque sean pequeñas. A final del año 96 yo fui nombrado arzobispo de Concepción. Y la primera cosa con la cual me encontré fue con un conflicto muy grave de los trabajadores forestales, que hasta tuvieron un muerto. Logramos solucionar ese problema con mucha dificultad. El día antes que yo saliera para Brasil para participar en Aparecida, logramos solucionar el problema. Pero me interesé inmediatamente de la comunidad mapuche, sobre todo de la gente que en la diócesis de Valdivia vivían en Cañete, vivían en Tirúa, en toda esa zona. Y dediqué uno de los primeros días de mi vida episcopal a dialogar con las comunidades mapuche. Pasé toda la mañana en una ruca, semioscura, con mucho humo. Uno sale ahumado, sí. Sale bien ahumado. Y en la tarde tuve un diálogo con los huerquenes, los grupos más políticos, en otro lugar. El lugar en esa oportunidad fue el patio de lo que había sido una vivienda de un fundo, que no quedaba solamente... Con lo cual me está insinuando que el intendente podría haber tenido encuentro con sectores más radicalizados, pero fuera de Cámara. Y a mí lo que me tocó fue mediar. La palabra que usaron fue mediar. Yo la cambié y dije que yo era facilitador del diálogo en la huelga de hambre que la CAM y los personeros de la CAM tenían en la cárcel. Y fui invitado por la familia de los mapuches que estaban en la cárcel y por el gobierno de entonces, justamente para poder mediar en esto. Yo inmediatamente dije que no iba a ser mediador, porque mediador significa que uno sustituye a una de las partes. Y yo nunca me sentí, digamos, en las condiciones de suplir a nadie, porque el pueblo indígena, el pueblo mapuche, tiene su dignidad, tiene su capacidad de razón, tiene sus motivaciones. ¿Incomprendido a su juicio? Y el gobierno también tenía lo suyo. ¿Sabe lo que ha significado esos diálogos? Ha significado, en primer lugar, que el primer diálogo comenzó a las 2 de la tarde y terminó a las 3 de la mañana. Lo que significa que se requiere mucha paciencia, mucha capacidad de escucha. Cuando llegamos a una primera, después de 15 días, cuando llegamos a una primera perspectiva de solución, me dijeron, pero nosotros no representamos a nosotros mismos, no representamos a todos los demás. Así que esta conclusión no vale. Y hay que volver a dialogar. Entonces yo creo que lo que se requiere aquí es una gran capacidad de escucha, una gran capacidad de paciencia para comprender las culturas. No podemos solucionar un problema cultural simplemente desde un lado. Y bajo la perspectiva occidental, pero no quiero evadir la pregunta. ¿Usted se habría encontrado con Yo me habría Celestino Córdoba? encontrado con él, me encontré con el jefe de la CAM varias veces, muchas veces. Bien. Ahora, encontrarse con una persona no significa que uno suscribe sus ideas. Se encuentra, escucha, se hace promotor del diálogo y se va buscando esa solución.
Yo estoy convencido. El intendente en ese alcance no ha obrado mal, a su juicio. Yo estoy convencido que el intendente ha actuado humanamente bien. En el ámbito político yo no me meto porque no es mi juicio eso, pero que humanamente ha actuado bien. Se está discutiendo la reforma educacional y acaba de surgir una campaña que dice alto al SINCE. No es lo mismo estudiar para aprender que hacerlo, en definitiva, con el mero propósito de finalmente rendir una prueba estandarizada como es el SINCE. ¿Suscribe usted esa campaña? Yo eso lo he suscrito hace 10 años atrás en relación a la PSU, cuando se comenzó a discutir, digamos, la nueva PSU. Hubo un seminario muy importante en la Universidad Católica y yo creo que la calidad de educación es mucho más que la calidad de aprendizaje. Sería demasiado pobre una educación que solamente se limitara a saber que 2 más 2 son 4 o a conocer el último logaritmo de matemática o la última investigación en ciencias biológicas. No digo que no sea importante. Ahora, lo fundamental, si nosotros decimos que queremos una reforma educacional, lo fundamental es la persona del alumno. Una aproximación más integral. Una aproximación más integral, en el cual, en esa aproximación, en ese proyecto más integral, también los fragmentos tengan sentido. Ahora, recoge usted dos últimos alcances, porque quiero hacerle el siguiente planteamiento. ¿Acepta usted de que los colegios católicos, algunos de ellos, han sido los más discriminadores en el proceso de selección con, por ejemplo, padres, hijos de padres separados o de padres divorciados? ¿Y repara usted en ese hecho? A ver, yo quiero decirle con mucha franqueza que yo no apruebo eso. Perfecto. Y quiero decirle también con mucha franqueza que en los colegios que dependen de mí, del Arzobispado de Santiago, eso no se da. Pero quiero agregarle una cosa, que algunos lo han tomado un poco, incluso casi que yo había bromeado, pero lo digo con mucha verdad y con digamos, un respaldo científico sobre eso. Yo he dicho que la educación es un hecho de confianza. Y lo sigo repitiendo. La educación es un hecho de confianza. Ustedes que son papá o mamá, ciertamente para mandar a sus hijos a una escuela, no la mandan a cualquiera. La mandan allí donde hay profesores, proyecto educativo, que le dan confianza de que sus hijos puedan de verdad alcanzar los objetivos de un crecimiento humano y también de un crecimiento intelectual, afectivo y social. Entonces, es un tema de confianza. En algunas oportunidades, digamos, se ha dicho que la selección no tiene que existir. Y si hay una selección que es discriminatoria, yo estoy totalmente de acuerdo que no tiene que existir. Ahora, diferente es conocer la situación. Será lo mismo que yo quiera educar, dije en el ejemplo, a Pedrito, sabiendo que tengo que enseñarle que 1 más 1 son 2. Pero justamente porque quiero educarlo y hacerlo crecer en su humanidad, yo necesito conocer algo más de Pedrito. Si no, el educador se volvería simplemente un funcionario sin relaciones. Pero no necesariamente sancionarlo por la separación de los padres. No. Perfecto. Pero yo creo que es importante que yo sepa que Pedrito tiene un papá al cual le llama papá, a una mamá a la cual le llama mamá, y es su papá y es su mamá, y saber también si su papá o su mamá es su tío o su tía, porque yo tengo que ayudarlo a crecer en esa situación. Podríamos entroncarnos ahí en toda una serie de otras temáticas Sí. a conocer, pero quiero terminar con una pregunta que es bastante más genérica. Siempre, ¿verdad?, se habla y cuando surgen nuevos gobiernos y administraciones de que finalmente el umbral del desarrollo para Chile será y será cierto año. Para usted, ¿cuál es finalmente la variable
del verdadero desarrollo para Chile. ¿Cuándo alcanzará Chile su desarrollo? ¿Y cuál es la métrica que usted utiliza para poder entender que el país finalmente ha madurado y ha llegado a su estado de desarrollo? ¿Me permite hacerlo con unas palabras del Papa Francisco? Por supuesto. En este caso Lo no se traje llama... no porque sabía que me iba a preguntar esto, por si acaso. Simplemente porque estaba en otra reunión donde tenía que hablar también un poco de esto. Y voy a citar tranquilamente un aspecto. No se preocupe que esto no es televisión. No, no hay problema tampoco. El Papa dice lo siguiente: ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado. Y después agrega: el crecimiento en equidad exige algo más que el crecimiento económico. Aunque lo suponga, requiere decisiones, programas, mecanismos, procesos específicamente orientados a una mejor distribución del ingreso, a una creación de fuentes de trabajo, a una promoción integral de los pobres que supere el mero asistencialismo. Yo creo, digamos, que eso es fundamental. Y por eso también, sigue el Papa, pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no a la apariencia de los males de nuestro mundo. Pero quizá los motores del cambio, y hago una observación personal en ello, no son los políticos, sino más bien los ciudadanos y los empresarios o emprendedores nuevos, una nueva camada de emprendedores que vamos a conocer además en los ciclos de esta tarde. Monseñor, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y además por haber tenido la apertura para tocar todos estos temas. Pido para él un fuerte aplauso. Muy bien, gracias a ustedes. Sé, Jorge, que tenemos la respuesta pendiente a la pregunta que hicimos, pero además también sé que en estos momentos te... Ahí la tiene usted. Entonces, el rol de la Iglesia debe ser con un 44,8% conciliador y acorde con los intereses sociales actuales, pero mayoritariamente la opinión es centrado en los valores universales más allá de las religiones. Si yo hubiera tenido que votar, habría votado por las tres, porque las tres se integran y las tres se requieren. No es o, sino que es I. Muchísimas gracias, monseñor. Muchas gracias.